Muy buenos días para todos. Nuevamente con ustedes. Algunos están llevando una continuidad, otros de pronto es la primera vez que vienen. Vamos a tener pues 5 sesiones, esta es la segunda de 5. De manera que hoy vamos a hablar de el diagnóstico físico-químico de aceites minerales aislantes. O sea, ¿para qué el diagnóstico físico-químico de aceites minerales aislantes? Muy bien, nuevamente mi nombre es Ernesto Gallo y vamos a tener otros temas. Ya evacuamos el de medios aislantes, que fue el de la semana pasada. Hoy nos toca el diagnóstico físico-químico de aceites. El miércoles de la semana entrante vamos a tener cromatografía de gases. El 6 de julio, emisiones acústicas, barrido, respuesta en frecuencia y azufre corrosivo. Y el 19 de julio vamos a tener mantenimiento en campo, los procedimientos de mantenimiento. Efectivamente, pues bueno, mi presentación: soy ingeniero mecánico, especialista en el tema de diagnóstico y mantenimiento de transformadores, termógrafo certificado nivel 3 e instructor. Algunos estudios en ensayos no destructivos y alineación láser, lubricación, energía solar. Tengo una formación también gerencial de los Andes y de la Universidad de La Sabana con el programa PADE de INALDE, instructor y conferencista en diagnóstico y mantenimiento de transformadores y cursos para certificación termógrafos nivel 1 y nivel 2 a través de la PTA, de acuerdo a los lineamientos de la ASNT. Nuestra compañía, pues nuevamente, tiene unos servicios, productos, cursos y seminarios. También damos el servicio de históricos en línea para los mantenimientos y servicios que damos nosotros. Los servicios fundamentales: pruebas de laboratorio para aceites aislantes, mantenimiento y pruebas a transformadores, a subestaciones. Tenemos una división de confiabilidad para el tema de termografía y diagnóstico de máquinas rotativas. Nuevamente los históricos en línea como servicio también. Y también tenemos algunos productos como son cámaras termográficas, ventanas infrarrojas, cámaras coronográficas, filtros de energía, paneles solares, equipos de protección para transformadores, intercambiadores de calor, monitoreo para transformadores de distribución y de potencia, y equipos como transformadores de potencia y motores, generadores y demás. Todo un portafolio de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes. Muy bien, vamos a entrar ya en materia. Vamos a entrar en el diagnóstico de ADFQ, o sea, del análisis dieléctrico y físico-químico. Por favor, vaya tomando nota de las preguntas. Faltando un cuarto para las 11, vamos a tener 15 minutos de preguntas, de manera que vamos a estar muy atentos a que esas preguntas se nos den y poderles dar la oportunidad a ustedes de intercambiar con el conferencista. Muy bien, nosotros tenemos en temas de transformadores diagnósticos de tipo preventivo y de tipo predictivo. En diagnósticos de tipo preventivo, es decir, el diagnóstico debe ser periódico y es una disciplina que garantiza confiabilidad y beneficio económico. O sea que si nosotros diagnosticamos la unidad oportunamente con las técnicas adecuadas, pues vamos a garantizarle al equipo su confiabilidad y vamos a poder tomar acciones para cuando esa confiabilidad, digamos, se salga de los parámetros que queremos, volverla a encuadrar dentro de un nivel aceptable de confiabilidad, aunque se trate de un equipo usado. Y por supuesto todo esto da beneficio económico y está enmarcado dentro del criterio moderno de la gestión de activos. El diagnóstico es para algo, no es para actuar. No podemos guardar los informes de diagnóstico en los anaqueles de nuestros o mucho menos en las carpetas de computador. Tenemos que actuar con los diagnósticos de acuerdo a lo que ellos nos dictaminen. El diagnóstico preventivo, pues básicamente está enfocado hacia físico-químico de aceite, o sea, análisis dieléctrico y físico-químico. También ejecutamos como diagnóstico preventivo pruebas de campo, lo que llamamos las PEC tradicionales, pruebas eléctricas de campo tradicionales, que son fundamentalmente Megger, o sea, resistencia de aislamiento, resistencia de banado, relación de transformación, factor de potencia,
corrientes de excitación, capacitancias, etcétera, es lo que tradicionalmente ejecutamos como pruebas tradicionales. La termografía es un diagnóstico de campo que nos ayuda bastante para ver el comportamiento térmico del transformador, aunque sea la parte externa del mismo. Vemos anomalías en conexiones, tanto de alta como de baja tensión, anomalías de calentamiento anormal del transformador en algún sitio, etcétera, etcétera. Y nuevas técnicas como emisiones acústicas, barrido de respuesta en frecuencia, nos ayudan bastante. El azufre corrosivo es un tema importante que tenemos que tratar también. Y como diagnóstico predictivo de fallas, vamos a tratar la semana entrante justamente cromatografía de gases el miércoles de hoy en 8 días. Vamos entonces a concentrarnos en el primer paquetico de diagnóstico preventivo, que será el físico-químico de aceite o el análisis dieléctrico y físico-químico del aceite mineral aislante. Muy bien. El objetivo del diagnóstico físico-químico de aceite es encontrar o tener un estimativo, más bien, del porcentaje de agua en el papel aislante. Es uno de los objetivos. El otro gran objetivo es cuál es el grado de impregnación del papel aislante de los productos de oxidación que genera el aceite aislante. O sea que todo va enfocado hacia el papel aislante. En ambos objetivos tenemos como objetivo fundamental el papel aislante. Esto nos está diciendo que cualquier técnica que no esté enfocada hacia cuidar el papel aislante está totalmente desenfocada del objetivo, que es garantizar la vida útil del transformador. Decíamos la vez pasada que el transformador no dura lo que dure el papel aislante. Por lo tanto, todos los mantenimientos preventivos deben estar enfocados hacia cuidar el papel aislante. Claro, el aceite aislante nos trae una información valiosa de la condición del papel aislante en estos dos temas, porcentaje de agua y grado de impregnación de productos de oxidación. Por lo tanto, los dos grandes temas de mantenimiento son estos dos. En estos dos es que nos vamos a enfocar en la última sesión cuando hablemos o miremos los diferentes métodos de mantenimiento. Muy bien. Por supuesto que el aceite aislante es el que nos trae la información del papel aislante. Entonces, las pruebas ASTM de degradación para el análisis dieléctrico y físico-químico son, entre otras, o son estas fundamentalmente. La rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica como tal en sí no nos dice nada en cuanto a contenido de agua o porcentaje de agua en el papel y en cuanto a contaminación de productos de oxidación que tenga el papel aislante. Pero sí es una prueba fundamental e importantísima desde el punto de vista de seguridad de operación del equipo. O sea, si un equipo no tiene un aceite con una rigidez dieléctrica aceptable, pues no se puede energizar. Entonces, la rigidez dieléctrica, digamos que le pega más que todo al tema de seguridad, más no tiene nada que ver con los demás. Sin embargo, hay una última investigación, de acuerdo a la última norma de la ASTM 57106 del 2015, en donde interrelacionan, ahora sí, por primera vez, la rigidez dieléctrica con la saturación, saturación relativa del agua, que después lo vamos a analizar. Entonces hay una curva interesante para eso que pues, podríamos compartir más adelante si es del caso. Muy bien, viene entonces el tema del agua. Bueno, volviendo a la rigidez dieléctrica, ustedes ven ahí que el método que se usa en el laboratorio es el método ASTM D877. Hay más normas y hay otra que también puede ser, que es la ASTM D1816. Son diferentes las dos normas, pero en cualquiera de las dos, de acuerdo al criterio que tenga el cliente y a las recomendaciones y al histórico que traiga en su rigidez dieléctrica, pues se usa uno u otro método para este aspecto. El tema del agua es medir en el laboratorio con un equipo especializado las partes por millón de agua en el aceite. Se ejecutan bajo el método ASTM de 1533. Miramos también la acidez del aceite mediante la prueba que llaman número de neutralización. Se define como los miligramos de hidróxido de potasio por gramo de muestra y se ejecutan bajo el método de la ASTM D874.
La tensión interfacial es una prueba muy interesante, muy importante, muy sensitiva a la contaminación del aceite, incluso desde los inicios de la degradación. No así el número de neutralización. El número de neutralización se va a manifestar su incremento después de que se acaban lo que hablábamos la vez pasada, los inhibidores que tenga el aceite hilante. Entonces se acelera el proceso de acidificación. Sin embargo, en las etapas previas de degradación, la tensión interfacial es la prueba que nos dice en qué estado se nos está degradando el aceite mineral aislante. Es una prueba mecánica, es la atracción molecular entre la interfase agua y aceite que está encima del agua en el laboratorio, y se mide la fuerza de atracción molecular de esa interfase en dinas por centímetro, en el entendido de que si tenemos un valor alto, digamos 40 dinas por centímetro, estamos hablando de un aceite de muy buena pureza, y un valor bajo, digamos 20 dinas por centímetro, estamos hablando de un aceite muy degradado. De manera que esta prueba es muy sensitiva y se ejecuta bajo el método ASTM D971. La prueba de color nos ratifica o nos corrobora, por ejemplo, el tema de la degradación del aceite, y digamos un cambio drástico de color en corto tiempo es motivo de preocupación. Se ejecuta mediante comparación del color con estándares de la ASTM, con patrones, mediante el método ASTM de 1500. La gravedad específica, si bien es cierto, no es una prueba de degradación porque es un parámetro que se mantiene casi en el mismo valor durante toda la vida del aceite aislante, aunque esté muy degradado, sí es importante tenerla en cuenta primero para estar seguros de que estamos tratando de un aceite mineral aislante y no de un aceite tipo Ascarel que tiene una gravedad específica muy alta, por encima de la unidad. Eso es uno. La otra es que la tensión interfacial medida en el laboratorio requiere ser ajustada mediante una constante que involucra la gravedad específica, razón por la cual la necesitamos también en el laboratorio. Y hay unas pruebas opcionales, digamos que las anteriores son 6, rigidez dieléctrica, agua, número de neutralización, tensión interfacial, color y gravedad específica. Son las 3 pruebas fundamentales de degradación. Hay unas opcionales como el factor de potencia, para medir la contaminación también del aceite aislante, y el contenido de inhibidor cuando hablamos de aceites que tienen inhibidor sintético adicional al inhibidor natural. De las 6 pruebas anteriores, pues dijimos que el objetivo de estas pruebas es determinar el porcentaje de agua en el papel aislante. Ese porcentaje de agua en el papel aislante lo logramos mediante la prueba de agua, únicamente. Digamos que la prueba de agua es el 50% de las pruebas de degradación. Y con las otras, especialmente número de neutralización, tensión interfacial, color y gravedad específica, miramos la parte química y el grado de impregnación que tiene el papel aislante. Entonces las otras son el 50%. Y digamos que la rigidez dieléctrica tiene otra lectura y las opcionales. Vamos a la siguiente. Siempre tenemos que pretender que el aceite tenga ¿cómo se llama? Factor de disipación para que haya una buena disipación del calor y tengamos una buena refrigeración. Por lo tanto, tenemos que mantener muy bien el aceite aislante. Vamos a ver entonces el grado de impregnación del papel aislante de productos de oxidación. Y vamos a la siguiente. Bueno, tal vez el título no nos ayudó ahí un poquito. Vamos a hablar más bien primero del agua. El agua. Esta curva la vimos la vez pasada, los que estaban acá no se acuerdan, creo que no la vimos, ¿no? El agua en el aceite mineral aislante está de 2 maneras, o de 3 más bien. Agua libre por encima de la curva de saturación, agua disuelta por debajo de la curva de saturación, y el agua que está alrededor de la curva de saturación es el agua ¿cómo se llama? Emulsionada. Digamos que sería un tercer estado de contenido de agua. El aceite aislante, cuando aumenta la temperatura, digamos abajo tenemos la temperatura, aquí tenemos la saturación, aumenta su capacidad de saturación de acuerdo a esta fórmula. El logaritmo de la saturación es igual a menos 1567 dividido por K en grados Kelvin más 7.0895, una constante. Entonces, digamos que a 70 grados, si tuviéramos 100 partes por millón, la saturación se nos da a 331 partes por millón.
Quiere decir que cuando el aceite aislante tenga 331 partes por millón, la parte por millón adicional que le llegara al aceite aislante no la recibe y queda como agua libre. Eso significa la saturación. Como ustedes ven, por ejemplo, a 10 grados la saturación es del orden de 33 partes por millón. O sea, tenemos mucha menos capacidad de saturación a menos temperatura. Esto es muy, muy importante saberlo, porque yo puedo tener un transformador, por decir algo, que esté trabajando en este momento y que tenga una saturación de 100 partes por millón, digamos acá, y que esté a 70 grados. Lo que nos falte por llegar a la curva de saturación lo podemos analogar a seguridad. Digamos, mientras más nos acerquemos a la curva de saturación, menos seguridad estamos y más sensible va a ser la rigidez dieléctrica. O sea, la rigidez dieléctrica baja en la medida en que nos acerquemos a la curva de saturación. Entonces, si un transformador tiene 70 grados y está trabajando con 100 partes por millón, si llegamos a sacar de servicio el transformador y si estamos, por ejemplo, en Bogotá, las 100 partes por millón van a mantenerse ahí, pero el aceite a 10 grados, si es que sacamos de servicio el transformador y son las 6 de la mañana, podemos fácilmente tener una temperatura de 10 grados, el aceite no se satura con más de 33 partes por millón. Por lo tanto, lo que nos falte de aquí para arriba, para las 100, son agua libre. Y la energización de un transformador en esta condición puede ser fatal. De manera que un transformador que esté a 70 grados con 100 partes por millón, la mejor decisión que podemos tomar en ese momento es no sacarlo de servicio para que no haya condensación de agua. Y sacarlo de servicio únicamente para mantenimiento, o si es del caso, ejecutar el secado del transformador en caliente con técnicas adecuadas. Entonces decimos que las tres formas de agua: agua disuelta, que está disuelta molecularmente en el aceite aislante, agua emulsionada alrededor de la curva de saturación y agua libre claramente condensada en las partes inferiores del transformador o pegada al núcleo, a los radiadores o a los devanados o al mismo papel aislante como agua libre. Muy bien. El agua disuelta se ve, digamos, en un recipiente, se ve transparente. El agua emulsionada tiene un aspecto lechoso y el agua libre, pues se alcanzan a ver las gotículas de agua pegadas en la pared del recipiente que lo contiene. El agua libre vista en una fotografía por encima, a través del handheld del transformador, podemos verla como la vemos ahí. Muchas veces esa agua libre puede ser inofensiva y se vuelve agresiva en la medida en que alborotemos esa agua con una sobrecarga o cargando el transformador, haciendo que haya más convección, y entonces esa convección nos puede arrastrar esa agua libre y llegar a una parte vital del transformador y tener la falla del equipo, como ha sucedido en algunas veces. Sigamos. Este es un ejemplo de un transformador pequeño de 150 kVA, donde en fábrica no se selló adecuadamente uno de los bujes, y vemos que el buje de la terminal del lado derecho no fue sellado adecuadamente y hubo efectivamente penetración de agua libre y ese transformador falló y duró un año trabajando digamos a media carga, pero ya cuando se le exigió carga hubo más convección del aceite y esa agua libre fue a un sitio crítico del equipo y falló. Entonces tenemos que tener cuidado con el tema del agua libre. Bien. Esta es en tabla, ya no en curva sino en tabla, los valores de saturación. Vemos que a 10 grados se satura con 36, yo había hecho 33, pero son 36 partes por millón. A 20 grados 55, a 50 grados 173 partes por millón, por allá a 70 habíamos hablado de 331 partes por millón, a 100 grados hay una saturación de 772, todo en función de la fórmula que les había indicado anteriormente. Nos disculpan que se nos enredó aquí la presentación. Vamos a la siguiente. Exacto. Vamos a ver el concepto de saturación relativa. La saturación relativa es la relación que hay entre las partes por millón actuales que tiene el aceite aislante sobre la saturación
a una determinada temperatura. Es un concepto parecido a humedad relativa. Vamos a la siguiente. Supongamos que tenemos un transformador que tiene 40 partes por millón y que está a 70 grados. La saturación a 70 grados, vuelvo y digo, son 331 partes por millón, de acuerdo a la fórmula. El porcentaje de agua podría ser el 1.8%, pero eso después lo miramos. La saturación relativa entonces serían las partes por millón actuales, o sea, 40 dividido por la saturación a esa temperatura, 331. Esa saturación relativa entonces nos da 12%. Como un tip que les puedo dar es, toda saturación relativa por debajo del 50% nos garantiza seguridad de operación del transformador. Pero supongamos que este transformador lo desenergizamos y estamos en Bogotá. Esas 40 partes por millón ahí están. La temperatura del transformador puede llegar a 10 grados después de desenergizado. La saturación a 10 grados son 36 partes por millón. Y la saturación relativa es 40 sobre 36, me da 111%. De lejos nos pasamos del 50%, es más, tenemos condensación y llueve, digamos, en el transformador. Hay sobresaturación, hay condensación, y la energización de un equipo en estas condiciones puede hacer que aleatoriamente el transformador puede fallar por tener agua libre en algún punto crítico del transformador. De manera que tenemos que estar muy atentos. En las zonas calientes, Barranca Bermeja, en Villavicencio, por decir algo, Girardot, las temperaturas pues son más altas, temperaturas de 30 grados, y a 30 grados tenemos una saturación menor. Podemos devolvernos un poquito a la tabla, ahí, a 30 grados son 83 partes por millón. Miremos qué pasa entonces con un transformador que está a 30 grados con 40 partes por millón. Entonces 40 partes dividido por 83 nos da casi 50%. Muchas gracias. Vamos a la siguiente. El agua en el papel aislante, ¿qué es lo que nos importa? No se reparte uniformemente. Tenemos menos agua en la parte superior porque el transformador está más caliente arriba. Un poco más de agua en la parte media y la mayoría del agua está en la parte inferior. O sea, el papel aislante es mucho más afín con el agua a menor temperatura y lo es menos a altas temperaturas. Observen ustedes que este comportamiento del papel es totalmente contrario al comportamiento del agua en el aceite. En el aceite, a mayor temperatura, mayor capacidad de saturarse. A menor temperatura, menor capacidad de saturarse. El papel aislante, a mayor temperatura, aquí hablamos de afinidad, menor afinidad. A mayor temperatura, menor afinidad. A menor temperatura, mayor afinidad con el agua. Y aquí vale la pena mencionar que hay veces hacemos pruebas de físico-químico de aceite y en una primera prueba, digamos, nos dio, por decir algo, 25 partes por millón. Digamos que 3 meses después volvemos a hacer la prueba y nos da 35. Y luego volvemos a hacerla a los otros 3 meses y nos da 15. ¿Qué pasó? Que cuando tenemos mucha agua en el papel, cuando se subió el agua en el aceite aislante, quiere decir que el transformador tuvo un incremento de carga, y al incrementarse la carga se calienta más el papel aislante y libera agua, y el aceite aislante por su parte aumenta su capacidad de saturarse y entonces recibe esa agua, y por eso las 35 partes por millón. En el caso de las 15 partes por millón fue que el transformador se desenergizó o se bajó la carga a un 50, a un 30%, trabaja a menor temperatura, el papel adquiere más afinidad con el agua, le saca agua al aceite, el aceite pierde capacidad de saturación y entonces va más agua al papel y queda menos agua en el aceite, por eso las 15 partes por millón. Dicho de otra manera, las variaciones de agua van en línea con las variaciones de cargabilidad. A más carga del transformador, mayores partes por millón en el aceite. A menos carga, menores partes por millón en el aceite aislante. El transformador siempre está más caliente en la parte superior, como vemos en esta termografía. Las curvas de equilibrio, habíamos dicho que nos interesa saber cuánta agua hay en un papel aislante partiendo de las partes por millón de agua en el aceite. Entonces, así las cosas, decimos que usando esta gráfica de Weidman, que pertenece al grupo Wyckoff,
Guayman es uno de los principales productores de papel aislante en el mundo, quizás el más grande y el más reconocido. Entrega estas curvas de equilibrio entre las partes por millón y el porcentaje de agua. Yo les recomiendo esta curvita, que la conserven y la amplíen si es del caso, porque nos va a ayudar muchísimo. Supongamos que tengamos un transformador cuyo aceite tiene 40 partes por millón. Aquí tenemos 40 partes por millón. Si el transformador estuviera trabajando a 100 grados, el porcentaje de agua en el papel está por debajo del 1%, como lo vemos claramente. Si el transformador bajara la temperatura a 90 grados, el porcentaje de agua en el papel aumenta, para las mismas 40 partes por millón. Entonces, vemos que el porcentaje de agua en el papel, con un transformador que está a 90 grados, con 40 partes por millón, está en más del 1%. Sigamos en la misma curva. Bien, si por decir algo tuviéramos las mismas 40 partes por millón y el transformador estuviera a 40 grados, el porcentaje de agua en el papel es 2%. A 70 grados, para las mismas 40 partes por millón, estamos cerca del 3%. Para 60 grados, que es una temperatura muy normal de operación de un transformador, podríamos estar hablando de casi 3.8%. Y para 50 grados, que son temperaturas también muy normales de operación de un transformador, podríamos estar hablando de un 4.7%. De manera que estas curvitas nos ayudan a estimar, no digamos que son muy precisas y que son inexorables, pero nos ayudan bastante a estimar y a definir el tema del secamiento de los transformadores. Entonces, depende mucho también de la temperatura de operación del transformador. De manera que lo ideal es que tengamos las menos partes por millón posibles. Se maneja por ahí un criterio de 35 partes por millón como un valor máximo, ¿cierto? Esto en el aceite mineral aislante. En los otros aislantes, siliconas, aceites vegetales, por ejemplo, el comportamiento es un poco diferente, sobre todo con aceites vegetales, que tienen muchísima más capacidad de saturarse con agua, 50 veces más que el aceite mineral aislante. Entonces, con esta curvita nos podemos defender bastante bien para estimar el porcentaje de agua en el papel. Se tiene ya un consenso de que un transformador que tenga en operación menos del 2% de porcentaje de agua se puede considerar un porcentaje aceptable. Un transformador nuevo de fábrica sale con aproximadamente el medio por ciento, 0,3, 0,5% es el porcentaje de agua de un papel de un transformador nuevo. Mantener el transformador por debajo del 2% es una buena técnica. 1,5% puede ser muy buen porcentaje, 1% ni se diga. De manera que por encima del 2%, la acción a seguir es secar el transformador. O sea, ese transformador que tiene 40 partes por millón y está a 50 grados, tiene 4.7% de contenido de agua, pues es un candidato a ser secado, indiscutiblemente, ¿cierto? Pero si ese transformador está a 80 grados, pues está justamente en 2%, digamos que aguantaría un poco. Entonces, el tema de partes por millón y temperatura de promedio del transformador es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, sabemos que si la temperatura sube, el sistema transfiere agua del papel al aceite, y si la temperatura baja, el sistema transfiere agua del aceite al papel. En condición de equilibrio, cuando la presión de vapor de agua es igual en el papel y el aceite aislante. Vamos a la siguiente. Porcentaje de agua en el papel aislante. Están muy mal las diapositivas, desorganizadas. Bueno, ya hablamos del porcentaje de agua en el papel aislante, que fue lo que este título está corrido, me disculpan, pero hubo una reingeniería de la presentación y se nos fue un error, les pedimos disculpas. Ahorita vamos a hablar de la parte química, o sea, cómo es la degradación química del aceite aislante. Uno de los parámetros es la tensión interfacial. La tensión interfacial es la atracción molecular, como les dije, entre el agua destilada y el aceite aislante. Con la presencia de productos de oxidación iniciales, digamos alcoholes, aldehídos, cetonas, el aceite se afecta y pierde tensión interfacial desde los inicios. Ustedes ven una curva acá
con la curva de aceites tipo 1, que son los que no tienen inhibidor sintético, o sea, inhibidor natural, es este pronunciamiento. Mientras que el número de neutralización se comporta de esta manera y luego cuando se acaban los inhibidores se dispara exponencialmente. Cuando el aceite es inhibido, digamos que las curvas 2, la tensión interfacial es un poquitico más hacia la derecha y el número de neutralización se va a disparar posteriormente a los años, a diferencia del aceite no inhibido. O sea que es claro que el aceite inhibido nos ayuda bastante en el proceso de oxidación. Pero aquí llamo la atención sobre todo la sensibilidad de la tensión interfacial, mucho más sensible en los inicios de la degradación que el mismo número de neutralización. Entonces, para nosotros definir el tema de las acciones a seguir en cuanto a la impregnación de productos de oxidación en el papel aislante, el índice de calidad es igual a la tensión interfacial sobre el número de neutralización. Es un número que se maneja, también lo llaman el índice de Myers. Y decimos que una condición buena es cuando tenemos una tensión interfacial de 40 y un número de neutralización muy bueno de 0,01 miligramos de hidróxido de potasio por gramo. Haciendo la operación, 40 sobre 0,01 me da 4000. Eso significa que ese aceite está en muy buen índice de calidad. Una condición mala, una tensión interfacial de 20, número de neutralización 0,2, el índice de calidad puede ser 100 o es 100, de manera que aquí estamos en una condición muy mala y tenemos impregnación de productos de oxidación en el papel aislante, en las fibras del papel. El papel está contaminado completamente, pueden haber obstrucciones por lodo en los ductos de enfriamiento en esta condición, de manera que ese numerito bien manejado nos ayuda muchísimo para nosotros poder hacer un buen diagnóstico y actuar oportuna y preventivamente sobre el transformador. Aquí tenemos esta gráfica que nos muestra que entre 1000 y 1500 podemos inhibir, incluso podemos inhibir por encima de 1500, siempre y cuando tengamos claro el valor del contenido inhibidor. En índices de calidad entre 300 y 1000, estamos hablando que hay que regenerar el aislamiento con 6 pasadas por el sistema de Fuller. Eso lo vamos a ver en la última sesión, los procedimientos de mantenimiento. En índices de calidad por debajo de 300 ya nos toca irnos con 10 pasadas, y con índices de calidad por allá por los lados de 150, 15 pasadas, y índices de calidad por debajo de 100 nos toca estar hablando de deslodificaciones con aproximadamente 20 pasadas. Obviamente en las compañías como la nuestra, especializadas en hacer mantenimiento en campo, estamos monitoreando ese mejoramiento del índice de calidad. Y si estamos programados para 6 pasadas, pero el índice de calidad no llegó a los valores que queremos, generalmente aspiramos a llegar, cuando se hace el mantenimiento o la regeneración en frío, aspiramos a un índice de calidad por encima de 8000. En regeneraciones en caliente, hay veces es difícil subir de 4000 con sistemas automáticos, pero con sistema convencional sí podemos ejercitar o ejercer el mantenimiento en caliente también, y tenemos una mejor respuesta, digámoslo así, con un equipo convencional. La ventaja del equipo automático es que trabaja inasistido y lo podemos dejar un tiempo haciendo el trabajo. Esos temas los vamos a ver en la última sesión. Vamos a la siguiente. Las pruebas opcionales de que hablábamos, factor de potencia bajo el método STM924 y el contenido de inhibidor, pues se ejecutan cuando, por ejemplo, el tema de factor de potencia, cuando tenemos estamos bien de rigidez, perdóneme, estamos bien de agua y de número de neutralización y de la parte química, pero de pronto la rigidez dieléctrica no nos da bien. Entonces hacemos una contramuestra y verificamos si se confirma esa situación, y si es del caso, entonces ordenamos factor de potencia para ver qué es lo que pasa. Entonces, si el factor de potencia nos confirma que efectivamente no está en los valores adecuados, entonces tenemos que ordenar otras pruebas
complementarias para ver, por ejemplo, la composición del aceite aislante, los contaminantes que puedan haber diferentes a los procesos de oxidación, como por ejemplo contenido de metales, etcétera. Entonces, ameritan, digamos, análisis complementarios de acuerdo a esta situación. Es muy raro que se presente esta situación, pero se ha presentado y hay que hacerlo. El contenido inhibidor lo hacemos cuando tenemos un transformador que lo estamos inhibiendo periódicamente, o sea, agregándole inhibidor cada que se baje de cierto valor, entonces es mandatorio hacer la prueba de contenido inhibidor para hacer ese seguimiento. Igual cuando vamos a inhibir un transformador que no sabemos cuánto inhibidor tiene y queremos saberlo por primera vez, entonces hacer la prueba de contenido inhibidor. Ahorita viene el tema de la calificación de los aceites, entonces vienen dos conceptos interesantes, que son la normatividad y la experiencia. La normatividad, tenemos la IEC, que es la escuela europea, la americana, que es la IEEE y la ANSI, que es con la que más trabajamos, pero no descartamos la IEC, que también nos da muy buenos aportes, la ASTM y otras. La experiencia de fabricantes, de productores de aceites aislantes, de consultores y experiencia propia y know-how propio. Les digo a mi auditorio que es muy bueno utilizar las normas, y las normas tienen cosas muy, muy buenas, pero hay temas que la experiencia y la investigación y los desarrollos tecnológicos hacen que vayan más adelante que las normas. Entonces hay normatividad, digamos, un poquito quedada con respecto a la tecnología actual. Entonces, nosotros tenemos, como buenos colombianos, tener esa malicia indígena para decir, vamos a usar lo bueno de las normas y lo bueno de la experiencia, y unimos las dos cosas y sacamos provecho para que nuestros equipos estén en el máximo de confiabilidad. Entonces, miremos a ver algunas cositas de normatividad. Vamos a la ASTM. Lo más significativo de la ASTM es la norma 3487, que nos da las propiedades físicas, eléctricas y químicas de los aceites aislantes tipo 1 y tipo 2, como lo vimos en la vez pasada. Entonces, estas calificaciones o esta calificación están dadas para aceites totalmente nuevos. Vamos a la siguiente. Vamos a ver un poquito IEEE. IEEE en la norma C57-106 del 2015, está todavía calientica esta norma, habla de que para la rigidez 18, con separación de 1 milímetro 20, 2 milímetros 35, hay valores para el factor de potencia 25 y a 100 grados, la tensión interfacial 40.5 para el color, y el número de neutralización aceptan hasta 0,03. Lo pongo en rojo porque realmente nosotros, cuando compramos un aceite nuevo, nos viene con 0,01 o por debajo, y tensión interfacial del orden, y contenidos de agua también la subieron a 35 partes por millón. Pero fíjese arriba, dice el título: límites de prueba para embarques de aceites minerales nuevos, tal como se reciben del proveedor, o sea, recibido el aceite en tambores. Si yo quiero hacerle una auditoría o una interventoría a ese aceite aislante, a ver cómo lo recibo, yo me puedo referenciar a esta norma y decir, lo recibo bajo la norma IEEE 57 y tiene que cumplir estos valores. Esa es una manera. Miremos lo siguiente. Aquí ya es otra tabla que dice límites de prueba para aceites minerales aislantes recibidos en equipos nuevos
o después de llenados antes de la energización. O sea, yo tengo un transformador nuevo, lo voy a energizar, entonces debo verificar que si ese transformador es de menos de 69 kilovoltios, cumpla lo de la columna de 69 kilovoltios, como vemos ahí. Nuevamente, el número de neutralización lo ponen en 0,03. Para mi gusto, me parece que la norma aquí antes incluso estaba en 0,015, lo pusieron en 0,03, porque es que en estos comités están sentados pues muchos intereses. Están los productores de transformadores, los productores de aceite, los clientes, etcétera. Entonces ahí hay muchos intereses y entonces hay veces los valores que se dan no son como los más adecuados de acuerdo a lo que nos está llegando. Yo diría que 0,01 es muy buen valor, pero bueno, es lo que trae la norma. Vemos cómo los otros valores, por ejemplo, la tensión interfacial, hablan de 38 para todos los niveles de voltaje. Un aceite nuevo puede marcar 40, tranquilamente, como vimos en la tabla anterior. Muy bien, y ahí están los diferentes valores. Contenido de agua, 20 para menos de 69 kilovoltios, 20. 10 para 69 y 230 y 10 partes por millón para más de 230 kilovoltios. De manera que con esta tablita podemos nosotros calificar un aceite que está en un transformador nuevo antes de la energización. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesan los transformadores que llevan años trabajando. Miremos la tabla siguiente. Entonces, aquí hablamos para aceite mineral en servicio, límites sugeridos para uso continuo. Entonces, vemos cómo están los valores para 69 kilovoltios, entre 69 y 230 y para más de 230. Dan valores para la norma 1816 y dan valores para la norma o método 877, que es una de las innovaciones de esta norma, en el sentido de que esta no la consideraban antes, ahorita ya la consideran. Entonces hablan de 25 para todos los casos como valor mínimo. Y el contenido de agua, perdón, el número de neutralización, punto 20, punto 15 y punto 10, nuevamente para mi gusto, está un poco alto, pero bueno, esa es la norma. Los contenidos de agua están muy bien definidos, 35 partes por millón, ya les había dicho, para menos de 69 kilovoltios, 25 para 69 y 230 y 20 para más de 230. Y esta es una tabla para, miren, esta también es una innovación de la norma, dice arriba, para aceites reacondicionados o regenerados. O sea, después de que yo le hago un mantenimiento a un transformador, los límites sugeridos de esos valores son estos para los diferentes voltajes. Les recomiendo tener muy en cuenta esto para los transformadores a los cuales se les hace mantenimiento. La experiencia pues nos ayuda a mejorar los criterios, y hay criterios como estos de la SD Myers que a todas luces nos pueden ayudar y están un poquito, en algunas cosas coinciden con la norma, en otras no. Vamos a la siguiente. La idea es mantener el equipo con una actitud preventiva, aunque el equipo esté viejito, pues sacarle el jugo hasta lo último, obviamente dentro de un concepto de gestión de activos y evitar lo que es la indolencia, que llamamos nosotros. Muy bien, pruebas de campo no vamos a ver hoy, porque ya se nos acabó el tiempo, pero pues les puedo resumir que las pruebas de campo se agrupan en dos: las que miden la calidad de aislamiento y la que miden el comportamiento eléctrico. Aquí las tenemos. Muy bien. La termografía nos ayuda también un poco para entender, por ejemplo, bujes calientes. Me perdonan, la flecha de la foto visual está mal colocada, es en la fase siguiente. Vemos temperaturas anormalmente altas, 132 grados es mucho. Vamos a la siguiente. Aquí también en temas de terminales en transformadores, la termografía ayuda bastante. Aquí también en terminales de transformadores. Aquí el tema de la inducción magnética que se da en las cajas de transformadores por el paso de la corriente a través de en el pasatapas, entonces se generan estos calentamientos. Eso se soluciona con materiales amagnéticos como acero inoxidable o hacer un corte de oxiacetileno
a través de los agujeros y luego rellenar con soldadura de acero inoxidable, puede ser una solución. Vamos a la siguiente. Radiadores que no están trabajando por falta de nivel de aceite, se mejora el nivel de aceite y mejora la condición. Listo, hemos terminado la parte programada para el día de hoy y estamos atentos a las preguntas que los asistentes puedan tener con respecto al tema tratado el día de hoy. Listo. Ingeniero, tenemos una pregunta del señor Edinson Pérez. Dice: ingeniero, buen día. Si tengo dos transformadores, uno con un porcentaje de agua del 3% y otro de 4.5%, ¿cómo puedo determinar el tiempo de secado de cada transformador? Bien, es una muy buena pregunta. Gracias, Edinson, por la pregunta. Si yo voy a ejecutar el mantenimiento en frío, este tema lo vamos a tratar un poquito más a fondo en la última sesión, cuando hablemos de mantenimientos. Depende de la capacidad de la bomba de vacío que yo tenga, depende del volumen del transformador, y depende también del método que lleve a cabo, que puede ser o en caliente o en frío. Si lo hago en frío, pues toca aplicar vacío, y depende de si aplico o no aplico criogenia, que es un acelerante del secado. El tiempo de secado obedece a una fórmula logarítmica que es medio complicada, la podemos ver en la última sesión, pero depende de esos temas. Yo diría que con más precisión le podría contestar la pregunta en la última sesión para no ir comiendo temas que van a llegar después. Ingeniero, buenos días, con Edín Puerto. ¿Sí? ¿Quién habla? Edín Puerto, ingeniero. Hola, Edín, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? Bien, sí, señor. Ingeniero, usted hablaba sobre una prueba de contenido de inhibidor. ¿Esa prueba se puede tomar con la misma muestra que se realiza para físico-químico? Sí, es correcto. Ustedes sencillamente nos indican en el recipiente de la muestra que requieren la prueba de contenido inhibidor o en la orden de compra, y nosotros le hacemos la prueba de contenido inhibidor sin requerir más aceite del que se tome para la muestra del físico-químico. Gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Por el momento no tenemos más. Por el momento no tenemos más. Bueno. Entonces, señores, la próxima sesión va a ser una sesión muy interesante porque vamos a hablar de cromatografía de gases. Vamos a dedicarlo solamente a esa parte, es un tema muy interesante y está orientado obviamente hacia la detección de fallas en transformadores. Es muy importante nosotros ir distinguiendo, ¿no? El físico-químico de aceite está orientado hacia ver cómo va el porcentaje de agua en el papel aislante y cómo va el grado de impregnación de productos de oxidación en el papel. O sea, va orientado hacia mantenimiento preventivo. La cromatografía de gases va hacia la detección o el descarte de fallas presentes en el transformador, de tipo bien sea eléctrico o de tipo térmico. Tenemos una pregunta, ingeniero, de Juan Camilo Molina. Si tenemos el caso de un trafo que tuvo una medición, por ejemplo, de 40 partes por millón de agua, posteriormente tuvo una medición de 20 partes por millón, dado que el transformador se desenergizó, ¿cuál podría ser la recomendación para ese trafo? Inmediatamente un secado antes de energizar. Bueno, Juan Camilo, gracias por la pregunta. Obviamente, pues es clarísimo que el transformador energizado tenía 40 partes por millón y desenergizado tiene 20. Eso es absolutamente coherente. ¿Por qué? Porque el transformador se enfrió, el papel adquirió más afinidad con el agua, el papel perdió capacidad de saturación y le entregó agua al aceite, al papel, perdón. Al entregarle agua al papel, pues disminuyen las partes por millón en el aceite aislante. Por lo tanto, la situación es perfectamente normal y coherente.
Bueno, en cuanto a energizar el transformador, depende de dónde estemos. Si la temperatura ambiente es de 20 grados, pues vamos a la tabla de saturación y vemos que a 20 grados, no recuerdo, se satura algo así como con 56 partes por millón. Entonces 40 sobre 56 nos da un porcentaje de agua, perdón, una saturación relativa del 80%. No, en esa condición no hay condensación de agua y el transformador se puede energizar. Pero si el transformador está a una temperatura de 10 grados, energizarlo sería un riesgo muy alto porque a 10 grados tenemos una saturación de 36 y 36 sobre 40 me da 111%. Entonces depende de la temperatura ambiente. Digamos, si yo estuviera en Bogotá, no energizaría el transformador a las 6 de la mañana. Lo energizaría tipo 2, 3 de la tarde, cuando ya haya subido la temperatura. Son truquitos que debemos saber para poder actuar. Sin embargo, hay veces los transformadores los desenergizan, por decir algo, la noche anterior y está programado para energizarlo a las 6 de la mañana. Hay que tener mucho cuidado dependiendo de la temperatura ambiente para energizar ese transformador. Ok, tenemos otra pregunta. ¿La rigidez dieléctrica del aceite tiene relación con la rigidez dieléctrica del papel? ¿Existe alguna relación? Bueno, no es usual medir la rigidez dieléctrica de papel, aunque sí se hace en algunos casos. Ahí hay un concepto importante y es el concepto de saturación relativa. Digamos que la saturación relativa de alguna manera me afecta la rigidez dieléctrica del aceite. Y es muy claro en el sentido de que entre más nos acerquemos a la curva de saturación, va a ir bajando la rigidez dieléctrica. Y si tenemos la saturación relativa, pues nos va a ayudar. Pero relación directa entre rigidez dieléctrica del aceite y rigidez dieléctrica del papel, diría lo siguiente yo. A muy alta temperatura, la rigidez dieléctrica o sea, trabajando el transformador, digamos, a una carga nominal cercana a la nominal, podríamos estar hablando de una temperatura muy favorable, hablemos de 65 grados, ¿cierto? A 65 grados, la rigidez dieléctrica del aceite con un contenido de agua del orden de 30 partes por millón va a ser muy buena. Y la rigidez dieléctrica del papel puede disminuir, aumentaría también porque tenemos menos porcentaje de agua en el papel. Pero a menos temperatura, digamos, si el transformador se saca de servicio y baja la temperatura, podemos acercarnos a la curva de saturación, la rigidez dieléctrica del aceite baja, porque nos acercamos a la curva de saturación, el porcentaje de agua en el papel aumenta, porque al bajar la temperatura, el aceite le entrega agua al papel aislante, por estar a menor temperatura, al entregarle más agua al papel aislante, bajaría la rigidez dieléctrica del papel. De manera que a menor temperatura bajan las rigideces dieléctricas de ambos y a mayor temperatura aumentan las rigideces dieléctricas de ambos. Esa sería la explicación que yo le podría dar al compañero. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál aceite es mejor independientemente de su precio? Si el aceite vegetal soporta mayor temperatura, pero su saturación de agua es 50 veces mayor que el aceite dieléctrico. Obviamente desde el punto de vista, e independientemente del precio, desde el punto de vista de comportamiento con respecto al agua, es mejor el aceite vegetal. Desde el punto de vista de seguridad, dado que el punto de inflamación del aceite mineral aislante es relativamente bajo, estamos hablando de 140 a 150 grados, mientras que el punto de inflamación del aceite vegetal está de más de 300 grados, entonces es mucho más seguro usar aceite vegetal que aceite mineral. ¿De acuerdo? Esas son las dos fortalezas del aceite vegetal. Y aparte de la fortaleza de ser
ambientalmente amigable. Esa sería yo la respuesta que le doy. Sin embargo, pues no se tiene claro el desempeño del aceite vegetal en niveles de voltaje de más de 69 kilovoltios. Se están haciendo ensayos, ya se tienen transformadores trabajando con aceite vegetal a 115.000 voltios, pero indudablemente el tema precio le pega muy duro al tema, porque hoy en día con el tema del precio del petróleo que está relativamente bajo, pues tenemos aceite mineral aislante muy competitivo y los aceites vegetales están del orden de 3 y 4 veces más costosos que el aceite mineral. Ok, por el momento no tenemos más preguntas en el chat. Les recuerdo a las personas que se conectaron a esta conferencia y que no se inscribieron anteriormente, por favor dejarnos su correo electrónico en el chat para hacerles llegar las memorias, el video y todo lo relacionado con la conferencia. Tenemos una pregunta del señor Armando Moreno de Sontec. ¿Cuál es el comportamiento del aceite vegetal con los empaques del transformador? ¿Hay degradación de los materiales? Efectivamente, ese es un tema interesante a estudiar. Una de las cosas que no se tienen claras es la compatibilidad que tienen los materiales, especialmente los empaques, con el aceite vegetal. Con el aceite mineral ya se tiene claro porque se han hecho muchísimas pruebas. También se han hecho pruebas con aceite vegetal y hasta ahora, digamos, los desempeños de los empaques que trabajan con aceite vegetal y los mismos que trabajan con aceite mineral han sido aceptables por ahora. Sin embargo, se está investigando mucho más al respecto y es posible que más adelante tengamos cosas nuevas al respecto. Pero por ahora son igualmente compatibles como lo son en aceite mineral. Bueno, señores, muchísimas gracias por su atención y su paciencia. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora para hablar de cromatografía de gases, tema que es muy interesante. Muchas gracias a todos.